Dicen que Roma cayó ante ejércitos invasores, pero ¿y si una de sus amenazas más letales llevara una corona y durmiera en la cama del emperador? En los albores de la Edad de Oro de Roma, una procesión nupcial cruzaba los salones de mármol del Palacio Palatino. Ella solo tenía 15 años. Su nombre, Valeria Mesalina, de sangre noble, casada con el emperador Claudio, un hombre que le doblaba la edad. Para el público, era un símbolo de virtud, pureza y fertilidad, la futura madre de Roma. Pero la historia la recuerda con otro nombre, la emperatriz de la vergüenza, la loba del Palatino, la mujer que gobernó Roma a través de la lujuria y el miedo. Detrás de las sedas, detrás de las coronas de laurel, un mundo secreto se agitaba, un mundo de disfraces a medianoche, cámaras prohibidas y humillación convertida en poder. Esta no es una historia de deseo, es una historia de corrupción, de cómo una mujer convirtió el placer en un arma para esclavizar a senadores, generales, e incluso a la propia Roma. No fue simplemente escandalosa, fue estratégica. Descubrió una verdad más peligrosa que cualquier espada. La sangre se seca, pero la vergüenza jamás. Y en el corazón palpitante del Imperio Romano, la vergüenza se convirtió en su imperio. Entró en la historia envuelta en perlas y promesas. Mesalina nació en una de las familias aristocráticas más antiguas de Roma. Descendiente de emperadores, criada entre columnas de mármol y tutores severos, hablaba con gracia, caminaba con elegancia, y a los 15 años, fue elegida para casarse con el emperador Claudio, un hombre de poder pero ridiculizado por su cojera, su tartamudeo y su frágil salud. Para Roma, esta unión era la perfección política. Una joven y fértil emperatriz, una digna futura madre, un símbolo de restauración moral tras el caos de Calígula. El Senado exhaló aliviado. El pueblo aclamaba su belleza. Piel pálida, cabello dorado, porte noble. Aparecía en los festivales con ojos modestos. Ofrecía sacrificios en los templos. Acunaba a sus hijos recién nacidos ante las multitudes. Era la mujer ideal de Roma, la matrona, encarnación de la castidad, el deber y la virtud doméstica. Pero la virtud romana es un teatro, y cada papel exige una máscara, porque detrás del velo bordado de la emperatriz, algo más oscuro se agitaba. Un hambre no de afecto, sino de control. El código moral de Roma dividía a las mujeres en dos mundos. La matrona, la esposa legítima, guardiana del honor, la meretrix, la prostituta, portadora de la vergüenza. Mesalina rompería esta división. Se convertiría en ambas y gobernaría a través del colapso de esa sagrada frontera. Lo que Roma le exigía reprimir, ella eligió desatarlo. Desde el momento en que cruzó el umbral del palacio, su sonrisa ya era un disfraz. Porque en las sombras de su nuevo imperio, el placer nunca fue su objetivo, el poder sí lo era. De día interpretaba a la bella emperatriz, de noche se desvanecía. Los sirvientes susurraban sobre sandalias de seda abandonadas en los pasillos, sobre guardias despedidos sin motivo, sobre aposentos vacíos antes del amanecer. ¿A dónde iba? ¿Al inframundo de Subura? Un laberinto de burdeles, tabernas, sudor y secretos por donde los senadores temían caminar y los emperadores fingían no ver. Mesalina entraba velada, disfrazada con perfume barato y labios pintados, no como realeza, sino como una rival. Los historiadores Tácito y Juvenal cuentan una historia casi demasiado obscena para ser creída. Retó a Escila, la cortesana más infame de Roma, a una competencia de resistencia, no por dinero ni por deseo, sino por orgullo. Veamos, susurró, ¿quién puede conquistar a más hombres antes de que salga el sol? Escila, entrenada en la carnalidad, se derrumbó después de 25. Mesalina continuó, 26, 27, 30. No hubo aplausos, solo silencio. Silencio y terror, porque esto no era lujuria, era conquista. Un juego jugado no con amor, sino con reputaciones. Imagina a un senador romano entrando en un burdel para satisfacer un vicio secreto, solo para reconocer bajo la mugre y el colorete a la emperatriz de Roma. ¿Qué hace un hombre cuando la guardiana de su vergüenza lleva la corona imperial? Esa noche aprendió lo que ningún general había descubierto jamás. Una espada puede herir un cuerpo, pero la vergüenza puede controlar un alma. Y así, la joven que debía proteger la virtud de Roma comenzó a forjar un nuevo imperio, no de legiones, sino de humillación.
un imperio construido en susurros, un imperio pagado con obediencia. Después de su bura, ya no buscó la emoción del disfraz, ya no descendió al inframundo de Roma. Lo invitó a entrar en el palacio. Los historiadores escriben sobre una villa oculta cerca del campo de Marte. Lujosos salones de mármol convertidos en lo que solo puede llamarse un burdel imperial. Pero no era una casa de placer, era una corte de poder. Los senadores llegaban bajo falsos pretextos, un banquete, una citación privada, una orden susurrada. Y cuando cruzaban el umbral, ya era demasiado tarde. Cortinas corridas, puertas selladas, máscaras proporcionadas. Lo que siguió nunca se escribió en los pergaminos oficiales, pero quedó registrado en la memoria, en el chantaje, en la ruina. Esposas nobles eran forzadas a actuar junto a sus maridos. Generales eran emparejados con sus rivales. Jóvenes herederos, el futuro de Roma, humillados ante ojos vigilantes. Ningún soldado custodiaba estas cámaras. Estaban custodiadas por el silencio. Quienes se resistían, el tribuno era encontrado flotando en el Tíber. Un cónsul despojado de su cargo de la noche a la mañana. Un testigo que escapó en desgracia confesaría más tarde: la sangre se seca, la vergüenza nunca. Mesalina entendió algo que las legiones no comprendían. Un imperio puede ser conquistado sin desenvainar una sola espada. Tomaba notas. Nombres, confesiones, secretos susurrados en la desesperación. Con cada hombre arruinado, su imperio invisible crecía. Gobernaciones se compraban con silencio. La lealtad se forjaba en el horror privado. Los senadores se inclinaban en el Senado, no por miedo al emperador, sino por miedo a ella. Roma todavía la celebraba en público, la esposa devota de Claudio, madre de los herederos imperiales, pero en verdad se había convertido en la fuerza más peligrosa de Roma, una gobernante sin título, una reina cuyo trono era la vergüenza. Para el año 48 d.C., Mesalina había logrado lo imposible. Gobernaba sin cargo, mandaba sin juramento. Los senadores la temían más que al propio emperador. Pero el poder extraído de la vergüenza nunca se sacia. Debe escalar o se derrumba. Y así, interpretó su acto final, no en secreto, no disfrazada, sino bajo el cielo abierto de Roma. Mientras el emperador Claudio estaba fuera, en Ostia, Mesalina organizó una boda romana auténtica, sacerdotes, testigos, contratos, con un hombre que no era su esposo, Cayo Silio, un apuesto senador. Esto no era un romance, era una declaración. Ella llevó el velo de novia, él la corona de novio. Los invitados cenaron, la música sonó, y la emperatriz de Roma se paró ante el altar como si el César no existiera. ¿Qué la impulsó? La locura, el deseo o la certeza de que ahora ella era Roma. Incluso los historiadores antiguos luchan por explicar este momento. Tácito escribe: fue una boda con el emperador aún vivo. Cuando la noticia llegó a Claudio, al principio se rió. Seguramente un rumor, seguramente una calumnia. Pero luego llegaron los documentos, los testigos, los votos firmados, el emperador cornudo, ridiculizado en las calles, avergonzado en el Senado, finalmente despertó. Claudio regresó a Roma con soldados a su espalda. Mesalina huyó a los jardines de Lúculo, rogó por piedad, ofreció a sus hijos. Intentó quitarse la vida, pero su valor le falló. Un centurión le asestó el golpe fatal. Ella, que humilló a Roma, murió en pánico y silencio. Sus estatuas fueron derribadas. Su nombre fue borrado de la piedra. Damnatio memoriae, la máxima maldición romana, que sea olvidada. Pero Roma la recordó, porque los imperios no pueden enterrar la podredumbre que crece dentro de sus propios muros. Cuando la espada cayó, Roma suspiró aliviada. Estatuas destrozadas, nombres cincelados del mármol, pergaminos quemados en secreto. Damnatio memoriae, pero la memoria no se borra tan fácilmente, porque Roma había vislumbrado un terror mayor que cualquier bárbaro, el imperio pudriéndose en su propia seda. En las calles la vida se reanudó. Las cuadrigas tronaban en el circo máximo. Las legiones marchaban hacia fronteras lejanas. Los mercados bullían de grano y chismes. Pero algo se había quebrado en el corazón de Roma. Los senadores que antes hablaban de honor ahora hablaban en susurros. Los generales que antes juraban por el acero ahora temían la vergüenza secreta. El imperio aún se mantenía en pie, pero sus cimientos se habían desplazado. Ella demostró una verdad que Roma nunca se atrevió a pronunciar.
Los ejércitos pueden conquistar tierras, pero la corrupción conquista naciones. Los moralistas antiguos la llamaron un monstruo, pero los monstruos son simples. Mesalina era mucho más peligrosa. Era un espejo, el reflejo de una sociedad donde la virtud era una actuación, donde el poder era placer, donde la vergüenza, y no la ley, sostenía la correa. Y en ese reflejo, Roma vio su futuro, no el fuego, no la invasión, sino la decadencia, desde los aposentos de la élite hasta el asiento de mármol del Senado. Hoy, sus palacios yacen en ruinas. Los jardines son polvo, los frescos se han desvanecido y los turistas caminan sin saberlo sobre las piedras que una vez oyeron los susurros de su corte de medianoche. Pero escucha atentamente, y las ruinas aún hacen una pregunta. ¿Qué destruye un imperio más rápido? ¿Los enemigos en las puertas o la corrupción dentro de sus propios muros? Mesalina se ha ido, pero su advertencia permanece. La vergüenza es un arma, y los imperios que pierden su virtud no caerán por la espada, colapsarán desde dentro. Si la historia nos enseña algo, es que el poder, el orgullo y la corrupción se repiten, y la historia de Mesalina es solo una página manchada de sangre entre miles. Si deseas adentrarte más en las cámaras olvidadas de Roma, en los corazones exiliados de emperadores, locos y mártires, únete a nosotros. Deja tus pensamientos abajo y suscríbete, porque más allá de esta oscuridad, yacen verdades aún más oscuras que la historia intentó enterrar.